propia gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Leamos el versículo número 23 del capítulo número 4. ¿Estamos listos? Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pueden sentarse, hermanos, y si me encienden la otra luz sería estupendo. Gloria a Dios. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús llamó a 4 de sus discípulos para que se unieran a la obra evangelizadora. Jesucristo, hermanos, nunca pretendió hacer la obra de Dios solo, sino que su idea era reproducirse en otras personas. Y la manera en la que Jesucristo se reprodujo en otras personas es llamando a otros para que hicieran la obra junto con él. Y por eso les mencionaba que cuando uno es un cristiano, una manera que uno puede crecer más rápido espiritualmente es cuando uno invierte tiempo en discipular a otra persona. Entonces, cuando un cristiano, por ejemplo, pasan los años y sabe mucha Biblia, sabe cómo orar, se sabe todos los cantos, pero nunca invierte tiempo para reproducirse en otro, créame que está perdiendo la oportunidad de que su convicción de parecerse a Jesús sea mayor. Por ejemplo, todas las esposas acá deberían de aconsejar a las muchachas antes de que se casen para que abran bien, ¿qué, hermanos? Los ojos con quién se van a casar. Todos los hombres deberíamos de hablar con los jóvenes y darles alguna clave de cómo ser un buen hombre y cómo amar a la mujer, hermano, y poder vivir en paz con ella todos los días, imagínense. De manera que cuando uno discipula a otra persona es cuando uno puede crecer más. La Biblia, hermanos, nos dijo y nos explicó de que estos hombres que siguieron a Jesús lo dejaron, ¿qué, hermanos? Todo, dejaron sus pertenencias y a sus familiares para seguir con Jesús. Entonces en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Y cuando la Biblia dice que recorrió toda Galilea, está incluyendo que aquellas personas que había él llamado iban ya con él. Y en estos versículos vamos a encontrar cómo Jesucristo desarrolló su ministerio de sanidad. Cómo Jesucristo desarrolló su ministerio de sanidad. Y aquí es donde Mateo introduce ese ministerio glorioso que Jesucristo, hermanos, desarrolló cuando él estuvo en la tierra. Jesucristo, hermanos, era un hombre. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Pero también era, ¿qué, hermanos? Dios. Y eso a veces es difícil de comprender. Pero eso lo vemos claramente visible en la manera en la que Jesucristo desarrolló su ministerio de sanidad y la región que él eligió para desarrollar su ministerio fue Galilea. Podríamos decir que Jesucristo desarrolló su ministerio en el momento adecuado por dos razones. Número uno, Juan el Bautista estaba en la cárcel.
Y Juan el Bautista era la voz en el desierto que proclamaba la venida del Mesías. Ahora, Juan el Bautista ya prácticamente estaba en la cárcel. Jesús había estado en Nazaret por 30 años. Y ahora, después de 30 años, a la edad de 30 años, él va a Galilea para desarrollar su ministerio en un momento donde Juan el Bautista estaba encarcelado. Entonces podríamos decir que el momento era propicio, porque era el momento donde se necesitaba de esas buenas nuevas del reino. Recuérdense que Jesucristo, o mejor dicho, Juan el Bautista, era un profeta que surgió en un momento donde habían pasado aproximadamente 400 años donde no había ningún profeta. El último libro que se escribió fue Malaquías, y de Malaquías a lo que conocemos como el ministerio de Juan el Bautista habían pasado 400 años sin que nadie se levantara a hablar por Dios. Ahora, si Juan el Bautista estaba en la cárcel, el mejor momento para que Jesucristo continuara su ministerio o lo introdujera, mejor dicho, era cuando Juan estaba en la cárcel. Número 2, Galilea. Galilea era una región que tenía varias ciudades. Era una región que estaba al norte de lo que ahora nosotros conocemos como Israel. Era una llanura fértil rodeada del mar de Genezaret, y en la parte montañosa estaba Naín, estaba Caná y Nazaret y Capernaú. Capernaú, como lo dijimos antes, era conocido como la Galilea de los gentiles, porque había una gran cantidad de personas que eran gentiles. Entonces, no solamente era el momento adecuado porque Juan no estaba predicando, porque estaba en la cárcel, sino que Jesús llegó a la ciudad que necesitaba más de él, porque la palabra de Dios dice que esta ciudad estaba en oscuridad, en sombra de muerte, pero cuando Jesús llegó, vino la luz. Entonces, este elemento es importante, porque Dios busca un lugar no solamente donde habían judíos, sino también un lugar donde habían personas gentiles. Ahora, la prueba de que Jesucristo, hermanos, estaba desarrollando su ministerio de sanidad era por las obras que él estaba desarrollando. Es decir, que los milagros que Jesús desarrolla eran como las credenciales de su ministerio mesiánico. Jesucristo es el Salvador de qué, hermanos, del mundo. Pero no era la primera vez que se levantaba alguien diciendo que era el Mesías. En esta época habían pasado muchas personas que se levantaban diciendo que era el Mesías, que era el que venía de Dios. Pero ahora vamos a ver que Jesucristo no solamente va a decir que es el Mesías, sino que él va a hacer cosas que nadie había hecho de una manera sobrenatural. Por ejemplo, si usted va a Juan 7:23, ¿cuántos tienen Biblia? Juan 7:31, perdón, Juan 7:31. Juan 7:31 dice: y muchos, Juan 7:31, Evangelio de San Juan, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando al Mesías. Entonces se preguntaban, bueno, ¿será este una persona? Juan 7:31, ¿será este una persona que está haciendo milagros? Entonces cuando el Mesías venga va a hacer más milagros. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando al Mesías. Pero ahora estaban viendo al Mesías enfrente de ellos, pero no un Mesías que decía yo soy el Mesías, sino que una persona que estaba haciendo una gran cantidad de milagros. Y esa gran cantidad de milagros
hacía pensar a las personas y decían, entonces cuando el Mesías venga, va a hacer más obras que este. Y lo dice Juan en pregunta. Es decir, la gente se preguntaba, entonces cuando el verdadero Mesías venga, va a hacer más obras que este. ¿Por qué? Porque no entendían que él era el verdadero, ¿qué, hermanos? Mesías. Ahora vean lo que dice Juan 10, 37, 38. Juan 10, 37, 38. Y decía, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en qué, hermanos, en el Padre. Entonces ahora Jesús, Juan nos da la clave y nos dice, no se trata solamente de hablar que él era el Mesías, sino vean las cosas que yo hago. Vean las cosas que yo hago. Entonces, los milagros eran la prueba de que Jesucristo, hermanos, era el Mesías. De hecho, la Biblia nos habla también que la enfermedad, ¿cuántos alguna vez han estado enfermos, hermanos? Es una manera que Dios puede usar para demostrar su poder y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, usted puede decir, hermano, es que fíjense que me dio una enfermedad y quizás Dios me ha castigado. Déjeme decirle que no necesariamente una enfermedad es un castigo. Porque Job, dice la Biblia, que era un hombre, que, hermano, justo, y le dio, que, hermano, una enfermedad en su piel. Una enfermedad que ni su mujer, que, hermanos, lo quería. Pero era un hombre justo. Ahora, la Biblia nos habla en Juan capítulo 9, y nos da un ejemplo que la enfermedad puede ser usada para manifestar el poder de Dios. La enfermedad puede ser usada para manifestar el poder de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, es decir, nunca había visto. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en qué, hermanos, en él. Ahora, escuche bien, Jesús no está diciendo que los papás no pecan, ni que los niños al nacer y al crecer no van a pecar. Jesús lo que está diciendo es que esa persona estaba ciega, pero no estaba ciega producto que era una persona que vivía en pecado o por un castigo del pecado que sus padres habían cometido, sino que se había nacido enfermo para que el poder y la gloria de Dios se manifestara. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al parecer, estas personas creían que la gente al enfermarse era producto de una, ¿qué, hermanos? De un pecado. Por ejemplo, alguien le puede decir, hermano, fíjese que usted no se le quite esa enfermedad. ¿Será que algún pecado está haciendo usted, hermano? ¿Verdad? O sea, es probable, yo no estoy diciendo que no, pero no necesariamente una persona tiene una enfermedad porque vive en pecado. Otra de las razones es que una persona puede tener una enfermedad para que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste? Porque algunos de nosotros somos incrédulos. Algunos de nosotros hemos llegado al punto que le creemos más al doctor, a la medicina, que a papá Dios. Es más, algunos quizás podría ser que están enfermos y se han conformado a seguir enfermos y han confiado más en el doctor y en la medicina que en papá Dios. Pero la Biblia dice que Él es nuestro sanador y que una enfermedad puede existir para que la gloria y el poder de Dios se manifieste, hermanos. Para eso. Es decir, si usted tiene una enfermedad, quizás Dios quiere que ore más. Porque la gente que no es quebrantada
por la salud, hermanos, es bien altiva a veces. Y a veces una persona, hermanos, le cae una enfermedad porque Dios está tratando con él y Dios quiere manifestar su gloria, pero no solamente le quiere sanar la enfermedad, también le quiere sanar el corazón, le quiere cambiar la incredulidad, le quiere cambiar su comportamiento. Y Dios puede usar la enfermedad, hermanos, para tratar con nosotros, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y en medio de la enfermedad es donde nosotros podemos confiar en que Dios es nuestro sanador, hermanos. Algunos, hermanos, si Dios los sanara ya no vinieran. ¿Se acuerda de aquellos 10 leprosos? Sanó los 10 y ¿cuántos regresaron, hermanos? Uno. Pero Jesús no era una persona que solamente hablaba de milagros. Él hacía milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hacía milagros. Entonces, el que una persona esté enferma no es señal de que está en pecado y que por eso, hermanos, está enfermo, sino que por el contrario es una manera de manifestar el poder y la gloria del Señor. Entonces dice la Biblia, recorrió toda Galilea, que podrían decir que eran aproximadamente como unos 40 kilómetros alrededor en círculo, donde habían, algunos piensan que habían unas 50,000 personas, otros piensan que era una población un poquito más grande, pero la gente, hermanos, de Galilea fue bendecida por el inicio del ministerio de Jesús. Ahora, miren lo que hacía Jesús. En primer lugar, enseñaba. Diga conmigo, enseñaba. Él llegó, hermanos, a enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, Jesús basó sus enseñanzas en las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando él llegaba a la sinagoga, él llegaba, hermanos, a enseñar la palabra de Dios. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos que la enseñanza de la palabra de Dios es sumamente importante para nosotros como hijos de Dios. Amén. Pero dice también que enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba, porque no es lo mismo predicar que enseñar, pero enseñar es predicar y predicar es enseñar. Pero no es lo mismo, hermanos, porque una persona puede estar enseñando, ¿verdad? Y a través de la enseñanza Dios lo puede usar para predicar. Digamos que la enseñanza está más conectada con la comprensión intelectual del mensaje. Y la predicación está más conectada con tocar la necesidad espiritual de la persona. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando Jesús enseñaba, estaba tratando, hermanos, de tocar el intelecto de las personas. Pero él no solamente tocaba el intelecto de las personas, sino que él predicaba. Y al predicaba, él tocaba el espíritu de las personas. Y dice la Biblia que predicaba el evangelio del reino, el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Bueno, el evangelio son buenas nuevas. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Váyase al libro de Malaquías, por ejemplo, y acuérdese que Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento y habían pasado 400 años sin que nadie predicara. Pero note usted cómo termina. Escúcheme bien, el libro de Malaquías. Ahí le va. ¿Están listos? Capítulo 4. Hermano, solo unas paginitas, hermanos. Malaquías no está lejos. Unas páginas hacia atrás. ¿Lo encontraron? Oiga lo que dice el versículo número 1. Porque he aquí, Malaquías 4:1, ¿lo tienen? Viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Es decir, está cerrando, hermanos, el libro con palabras de condenación.
con palabras, hermanos, que están hablando de castigo, con palabras que están hablando de traer juicio, habla el fuego ardiente como un horno para los soberbios. Pero después de 400 años, ahora viene Jesús y dice: les vengo a predicar las buenas nuevas de salvación. Les vengo a predicar el evangelio del reino. No vengo para destruir ni para quemar a nadie, sino que Él viene como el sol de justicia para traer salvación y para traer regocijo a todos aquellos que escuchan su mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Yo amo a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Porque el evangelio no es para condenar a nadie, el evangelio es para salvarlo. El evangelio no es para mandar al infierno a nadie, el evangelio es para sacar del infierno a la gente. Pero Malaquías venía con una intención de fulminar a todos. Los quemarán, los pondrán en el horno, de manera que ni la raíz ni las ramas quedarán nada de ellos. Pero ahora el mensaje de Jesús era un mensaje de esperanza. Eso es el evangelio. El mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza. Ahora, dice que anunciaba el reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿En qué, hermanos? En el pueblo. Es decir, no había enfermedad que Jesús no pudiera, ¿qué, hermanos? Sanar. No había. No había. Ahora, quizás usted y yo hemos leído Juan capítulo 14, 12. Veamos Juan capítulo 14, 12. Juan 14, 12. Juan 14, 12. Agarre una Biblia, hermanos, para que agarre su intelecto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si no, solo servir con la prédica. Lo va a tocar el Señor, pero su intelecto no, ¿verdad? También el intelecto es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Lo tienen. Y dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, que dice, él las hará también. Y aún, que dice, porque yo voy aquí, hermanos, al Padre. Algunas personas utilizan eso para decir que ellos hacen grandes milagros, por ejemplo. Pero quiero decirles algo importante. No hay nadie, ni habrá nadie que hizo milagros más grandes que los que Jesús ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Jesús dijo esas palabras, o Juan las recoge, está hablando que los milagros que nosotros como discípulos haría serían mayores en cantidad, no en calidad. Porque, por ejemplo, póngase a pensar cuántas personas tenía Jesús la oportunidad de orar por ellos. Pero póngase a pensar cuántos cristianos habemos en el mundo desde que Jesucristo se fue a la patria celestial. Millones y millones y millones. ¿Cuántas personas Dios ha sanado a través de un vaso, a través de alguien? Han sido muchas. ¿Ustedes lo creen que Dios es nuestro sanador, hermanos? Pero nadie puede hacer los milagros en la cualidad que Jesús los hace, porque Él es, ¿qué, hermano? Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios sana, hermanos. Y yo he visto que Dios sana. Y usted lee Hechos y va a encontrar que Dios usaba a los apóstoles, ¿para qué, hermano? Para sanar. Pero es un error, hermanos, pensar que nosotros somos llamados a sanar a los enfermos todos los días. Y mire, ni aún los predicadores famosos que usted escucha o que ve o que hacen que los milagros salen, sanan a toda la gente cada vez que ellos quieren. No es así. Y por eso es que algunos hablan que la gente manipula los milagros, pero yo puedo decirles que así es, porque yo una vez me acuerdo, estuve en una campaña de un, bueno, le voy a decir hermano porque yo creo que es hermano, pero de Colombia.
Y yo fui a esa campaña y me acuerdo que cuando ellos llegaban, hablaban con los pastores que apoyaban la actividad y el pastor donde yo estaba apoyó la actividad. Y entonces hay un grupo que viene de esa iglesia y se reúne con uno y le empieza a decir, mire, cuando el siervo esté hablando, usted tiene que buscar el milagro, porque el milagro lo tiene que agarrar usted. O sea, el milagro pasa, pero usted lo tiene que cachar, le decía el milagro. Si usted no lo cacha, entonces el milagro no pasa. Entonces, literalmente tenía un grupo como de 10 o 15 personas que andaban entre las miles de personas viendo a quién veían tocado y viendo a quién podían llamar para el milagro. Y pues hasta ahí podríamos decir, bueno, están preparando, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que ese pastor hizo el llamado y dijo, siento de Dios ahorita que hay 10 que van a ser sanados, 10 que van a ser, ay, toda la gente pendiente, seré yo uno de esos 10, ¿verdad? Y la gente quiere tocar al hombre, ¿verdad? Así como querían tocar a Jesús porque sienten que al tocarlo a él va a sanar la gente. Pero note usted, yo vi que pasaron 10. Y pues yo, normal, pero uno de los 10 que pasó, ¿qué creen? Yo lo conocía. Y le dije, mira, y entonces Dios te sanó a ti. A mí me dolía la cabeza, pero dijo, y todos son de México, dijo algo así, el hermano. Pero no, hombre, yo pasé porque a mí me jalaron, me dijo. Y me dijo, agarra tu milagro y tú confiésalo. Y me subieron a la tarima y pues emocionado yo pasé. Cuando me dijeron eso, yo me sentí triste. Porque dice, este es un show, ¿sí o no? Montado todo. Ahora, yo no dudo que Dios sana. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios sana. Y he visto que Dios sana gente y la gente es mal agradecida. Mal agradecida. Pero la mayoría de gente que usted ve, todo es show, hermanos. Pero a la gente eso le gusta. Y tómese el aceite bendito. Voy a decirles que le echen aceite a esta cosa, a ver si la agarran así, ¿verdad? Algunos de ustedes, ¿verdad? Y compra el aceite de la unción, que el aceite que viene desde Israel, aceite mazola de ser, hermanos. Y la gente lo compra. A ver, alguna clave, alguno de ustedes, ¿qué le ponemos aquí? Y traemos rocas de Israel, de esas que están en el río Jordán. Y si usted las pone en la parte que está enferma, será sano. Y este es el manto sagrado de los mantos que Pablo también usaba para que se ganara y la gente los compra. $100, agua bendita y todo eso. Entonces, nosotros vamos a hacer más milagros que Jesús en cuestión de cantidad, porque somos más. ¿Cuántos dicen amén? Pero no en cuestión de calidad. Nadie como Jesús, hermanos. Miren lo que hacía Jesús. Dice la palabra de Dios. Estos eran milagros de verdad. No eran grabados. No eran montados. Eran de verdad. Dice que él sanaba toda enfermedad, toda enfermedad. Y dice que sanaba toda la dolencia del pueblo, toda. Y dice la Biblia que su fama se difundía en toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades. Él sanó a ciegos, él sanó, hermanos, a cojos. Él sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. Él, hermanos, sanaba a los sordos, pero también a los que tenían tormentos, a los endemoniados, es decir, personas que tenían espíritus inmundos, y a los lunáticos, es decir, a los que no estaban bien de la mente. Veamos, por ejemplo, que Dios sanó a endemoniados. Mateo 8:28, más adelantito creo que está uno. Mateo 8:28, 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, ¿están conmigo, hermanos? Vinieron a su encuentro 2 endemoniados, es decir, 2 personas que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vieron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaban que se fuera de sus contornos. Entonces habían dos personas endemoniadas y el Señor los liberó. Personas que no tenían ropa, los tenían que encadenar, se dañaban su cuerpo y vivían en el cementerio, imagínense. Pero cuando se encontraron con Jesús, el Señor los liberó, y la Biblia dice que volvieron a su juicio, ¿qué, hermanos? Cabal. Es decir, que hay personas que no están bien de la mente porque están endemoniados. Tienen espíritus dentro de ellos. Un homosexual puede tener espíritu de lascivia, una lesbiana también, hermanos. Son espíritus malos. No crean que y los perturba la mente a las personas, pero es porque están endemoniados. Pero Jesús tiene el poder para liberar a los endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Y veamos lo que dice el 12, 22, 29. 12, 22, 29. Mateo. ¿Lo tienen? Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que el ciego y mudo veía y, ¿qué, hermano? Y hablaba. Entonces uno estaba endemoniado y estaba malo de la cabeza porque tenía espíritus malos. Pero este estaba endemoniado y estaba enfermo debido a, ¿qué, hermanos? A la enfermedad. Estaba ciego y estaba también mudo. Pero veamos lo que dice Mateo 17 de 14, 18. Mateo 17, 14, 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Es decir, como que tenía como epilepsia, algo así. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salía del muchacho, y este quedó sano desde aquella, ¿qué, hermano? Hora. Entonces este endemoniado estaba malo de la cabeza, porque era, ¿qué, hermano? Lunático. Es decir, Dios tiene el poder de sanar la esquizofrenia. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿sabe? Los seres humanos confiamos más en el psicólogo. Dice, fíjese que el niño está un poco mal. Dice, el niño lo vamos a llevar del psicólogo para que el psicólogo lo trate. Y cuando el psicólogo no puede, entonces le dan, hermanos, al psiquiatra, ¿verdad? Entonces viene el psiquiatra, tampoco puede, y le mete medicina. Así que lo hace esclavo de la medicina para toda la vida. Pero hay alguien que puede liberar a los endemoniados que pierden el conocimiento, que les da epilepsia, que tienen enfermedad. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y llevaban a la gente a Jesús, los que estaban afligidos
por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús los sanó, porque Jesús es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hace usted cuando está enfermo? ¿Qué es lo que hace usted, hermano, cuando se siente afligido? ¿Qué es lo que hace usted cuando se siente perturbado de la mente? Hay gente que es cristiana y se puede perturbar de la mente, hermanos. Escuche bien. No toda la gente que tiene enfermedades mentales está endemoniada. ¿Me están entendiendo? También hay gente que está mal de la mente porque tienen un desbalance químico, por ejemplo, tuvieron un trauma. Pero lo bueno es que es la misma medicina para los endemoniados o para los que tienen mal la mente, porque Jesucristo es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Y nadie puede hacer los milagros que Jesús hace porque Él es nuestro sanador. ¿Alguna vez usted ha orado por usted solo y le dice, Señor, sáname? Pero de verdad, porque Él es nuestro sanador. Y si usted tiene un padecimiento, está afligido, tiene miedo, le han dicho que, bueno, alguna gente dice, fíjese que yo así soy, pero soy bien enojado. Yo soy como Pedro, dicen, por eso me dicen hijo del trueno, porque yo me enciendo rápido. Pues mire, hermano Trueno, yo le quiero decir que el Señor lo puede cambiar en el nombre de Jesús. El Señor puede cambiar al mal encarado, esa cara que tiene se la puede cambiar Dios. Ese enojo del diablo que anda cargando ahí también se lo puede quitar el Señor, porque Él es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted dice, Dios así me hizo, hermano, y el carácter así me hizo Dios, y yo qué culpa tengo. No, dice la Biblia que el Espíritu Santo puede tomar control de nuestra vida, hermano. Y si usted se deja controlar por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo va a controlar a usted. Y Jesús es especialista para sanar todo tipo de enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro sanador. Entonces, esta noche, recuerde que antes de confiar en el médico, nosotros tenemos a alguien en quien confiar. Ese Jesús es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar esta noche. Él es nuestro sanador. Gloria a Dios. Levante sus manos y dile, Señor, tú eres nuestro sanador. Tú eres mi sanador, Señor. Tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Él es mi sanador. Dígale, Señor, Él es mi sanador. Si usted esta noche, hermano, se siente enfermito, quiero decirle que Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él es nuestro sanador. Padre que estás en los cielos, nosotros creemos en ti, Señor, y sabemos que tú hiciste grandes milagros, Señor, porque tú eres Dios, pero creemos que tú eres el Dios de hoy, el Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Por eso te pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús que te glorifique, Señor, en aquellos que están enfermos, quizás aquellos que están afligidos. Si hay alguien que se siente estorbado por el diablo, Señor, tú puedes tener control, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Espíritu Santo, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro, el agua que yo te voy a dar